En lo alto de una colina rodeada de jardines perfectos se alzaba una mansión moderna, imponente y silenciosa. Era la casa de Arturo Valdés, un empresario latinoamericano de éxito, conocido por su carácter duro y su obsesión por el control. Nada en aquella casa se movía sin su aprobación. Ni las luces, ni los horarios, ni siquiera los gestos de quienes trabajaban allí. Vivía solo con su hija, Camila, una niña de apenas 8 años, de rostro angelical y voz suave. Todos los que la conocían por primera vez pensaban lo mismo. ¡Qué niña tan dulce! Pero detrás de esa apariencia se escondía algo distinto, algo que pocos habían notado, o que preferían no ver. Las empleadas de la casa eran las primeras en descubrirlo. Camila tenía una manera extraña de observarlas. Sonreía cuando su padre estaba cerca, pero en cuanto él se daba la vuelta, su mirada cambiaba, fría, calculadora, como si cada gesto suyo estuviera medido. A las 7 en punto de la mañana, la casa despertaba con el sonido de las órdenes. Arturo revisaba sus mensajes, leía los informes, daba instrucciones al chofer y entre sorbo y sorbo de café preguntaba por su hija. ¿Ya está lista para la escuela?, preguntaba sin levantar la vista del teléfono. Sí, señor, respondía alguna de las empleadas, siempre con una mezcla de respeto y miedo. Camila bajaba las escaleras despacio arrastrando su muñeca favorita. Parecía una niña cualquiera, pero había aprendido a manejar las miradas, a fingir inocencia, a convertir el llanto en su mejor defensa. Aquel día todo parecía normal, hasta que poco antes del desayuno se escuchó un ruido en el salón principal. Un cristal roto, el sonido seco de algo caro destrozándose contra el suelo. Una de las empleadas corrió al lugar. En medio del piso, los fragmentos de un jarrón de porcelana importado brillaban bajo la luz del sol. «¡Dios mío!», exclamó la mujer asustada. Camila apareció detrás, con una sonrisa apenas perceptible. «Fue Marta, papá», dijo cuando Arturo llegó, con el ceño fruncido. «Yo la vi empujar la mesa». La mujer negó con desesperación. «Señor, yo no toqué nada. Solo estaba limpiando». Pero Arturo no escuchó. Su mirada fría y cortante fue suficiente para sellar la decisión. «Empaque sus cosas. No quiero volver a verla aquí». La puerta se cerró minutos después. Marta salió llorando, sin comprender qué había hecho mal. Desde la ventana, Camila la observaba marcharse, mordiéndose los labios para contener una sonrisa. El juego acababa de comenzar. La casa volvió al silencio. Arturo no sospechó nada. Pensaba que su hija solo había sido testigo de un accidente. En su mente la palabra de Camila valía más que cualquier otra. La niña, en cambio, sintió una emoción que nunca antes había sentido. Poder. Un poder silencioso, peligroso, intoxicante. Esa noche, mientras el padre cenaba revisando sus correos, Camila jugaba en la sala con su muñeca. Su mente ya tramaba el siguiente movimiento. Había descubierto que una sola palabra suya podía cambiar la vida de una persona. Bastaba con un «fue ella». Y así, mientras las luces de la mansión se apagaban una a una, el brillo perverso en los ojos de la niña se mantenía encendido. En aquella casa de lujo y apariencias, el peligro no venía de fuera. Vivía allí, medía poco más de 1,5 metros, y sabía mentir mejor que nadie. El lunes amaneció con un sol brillante sobre los ventanales de la mansión Valdés. Todo parecía en calma. Después del despido de Marta, una nueva empleada había llegado para ocupar su lugar. Rosa, una mujer humilde, de unos 30 años que necesitaba el trabajo para mantener a sus 2 hijos. Su sonrisa era tímida pero sincera. Creía que con esfuerzo todo saldría bien. Camila la observó desde el primer momento en que entró a la casa. Había algo en Rosa que le molestaba, tal vez su serenidad o la forma en que le hablaba sin miedo, no como las demás. Rosa la trataba como una niña, no como una princesa. Y eso, a Camila, le resultaba insoportable. «Buenos días, señorita Camila», dijo Rosa, inclinándose un poco. «Buenos días», respondió la niña sin mirarla, girando su muñeca con aire distraído. Rosa sonrió igual. Había criado niños antes. Sabía que algunos necesitaban tiempo. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad. Rosa trabajaba rápido, limpiaba con cuidado, preparaba los desayunos al gusto del señor. Arturo y mantenía la casa en silencio. Pero Camila no tardó en aburrirse. El poder que había sentido al ver marcharse a Marta aún ardía dentro de ella como un secreto dulce. Una tarde, cuando Rosa limpiaba la oficina del millonario, la niña entró sin hacer ruido. Observó la cartera de su padre sobre el escritorio. Dejó su muñeca sobre el sillón, esperó que Rosa saliera un momento y con un movimiento rápido tomó un billete doblado de dentro del portafolio. Lo escondió en el bolsillo de su vestido. Cuando Rosa regresó, Camila se hizo la distraída.
Minutos después, bajó corriendo al jardín fingiendo preocupación. «Papá», gritó, «tu dinero». Rosa estaba cerca de tu escritorio. Arturo, que estaba hablando por teléfono, la miró sorprendido. «¿Qué pasa?» Camila fingió contener las lágrimas. «Vi cuando abría tu cartera. Creo que sacó algo». Rosa, confundida, fue llamada de inmediato. «¿Qué está diciendo la niña?», preguntó el millonario con tono grave. «Nada, señor, yo no he tocado su cartera. Ni siquiera la abrí». «Entonces, ¿por qué falta dinero?». El rostro de Rosa se volvió pálido. Buscó en sus bolsillos, en sus manos, tratando de demostrar su inocencia. «Señor, yo no tengo nada suyo». Pero Camila, con los ojos bien abiertos, hizo el gesto perfecto de una víctima. «Yo la vi, papá. Te juro que la vi». Arturo no dudó. Levantó la voz con autoridad. «Rosa, recoja sus cosas. No tolero mentiras ni robos en mi casa». Rosa quiso hablar, quiso explicar, pero el orgullo la detuvo. Sabía que nadie creería a una empleada frente a la palabra de un millonario y su hija. Salió con lágrimas contenidas, sin mirar atrás. Cuando el portón se cerró, Camila subió corriendo las escaleras. Cerró la puerta de su habitación y sacó el billete de su bolsillo. Lo observó un momento. Luego lo guardó dentro de un libro. No lo necesitaba. No era por dinero. Era por el placer de ganar. Esa noche, mientras su padre cenaba solo, Camila se miró en el espejo. Se peinó despacio, imaginando la próxima vez que podría hacerlo. Rosa había sido demasiado fácil. Ahora quería algo más grande, algo que la hiciera sentir invencible. En la oscuridad del pasillo, el eco de sus pasos sonaba suave, casi inocente, pero en el fondo de aquella mansión ya se gestaba una tormenta. Y nadie, ni siquiera Arturo Valdés, sospechaba que el verdadero peligro no venía del mundo exterior, sino de la sonrisa de su propia hija. El despido de Rosa pasó tan rápido como el viento. En la mansión Valdés nada duraba demasiado. Arturo lo justificaba con frialdad. Si una persona falla una vez, puede fallar dos. No quiero riesgos. Camila escuchaba esas frases como si fueran música. Cada palabra de su padre era una confirmación de su poder, pero el vacío que dejaban las empleadas la inquietaba. Ya no era solo diversión, era costumbre, y las costumbres para ella se habían vuelto necesidad. A los pocos días, una nueva trabajadora cruzó las puertas. Julia, una mujer mayor, de rostro amable y manos que hablaban de años de servicio. Había sido recomendada por una amiga cercana de Arturo. Camila la recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Bienvenida», dijo fingiendo dulzura. «Espero que le guste esta casa». Julia respondió con un gesto de respeto. «Gracias, señorita. Espero servirles bien». Desde el primer día, la nueva empleada mostró eficiencia. Organizaba los horarios, limpiaba con detalle, cocinaba sin pedir ayuda. Arturo por primera vez parecía satisfecho, pero eso solo aumentó la incomodidad de Camila. No soportaba ver a su padre sonreír por culpa de otra mujer. Una mañana, cuando Julia cuidaba las flores del jardín, Camila la observó desde el balcón. Tomó una pequeña tijera de podar y bajó en silencio. Se acercó al jardín principal, donde crecían las orquídeas favoritas de su padre, las que mandaba traer de Costa Rica, y empezó a cortar una por una las flores. Las dejaba caer sobre la tierra con una precisión casi quirúrgica. Cuando terminó, escondió la tijera bajo una maceta y corrió dentro de la casa fingiendo susto. «Papá», gritó con voz temblorosa, «Julia destruyó tus flores. Las cortó todas». Arturo salió al jardín como una tormenta. Julia, sorprendida, aún tenía tierra en las manos. «¿Qué ocurre, señor?» «Mis orquídeas», rugió él. «¿Qué le hiciste a mi jardín?» Julia quedó inmóvil al ver las flores en el suelo. «Señor, yo no. Yo estaba limpiando el borde. No corté nada». «¿Ah, no?», respondió Arturo señalando las orquídeas mutiladas. «¿Y quién más podría haberlo hecho?». Camila observaba la escena desde atrás, con lágrimas falsas que brotaban en el momento exacto. «Yo la vi», susurró. Estaba cortándolas y diciendo que eran demasiado bonitas para su gusto. Julia se giró hacia la niña incrédula. «Señorita, ¿cómo puede decir eso?». Pero Arturo ya había tomado su decisión. «Julia, no necesito más explicaciones. Puede irse». Ahora, Julia respiró hondo. No lloró, solo bajó la mirada y respondió con una serenidad que incomodó a todos. «Un día, señor, usted verá lo que hay frente a sus ojos». Camila se estremeció como si esas palabras la hubieran tocado más de lo esperado. Pero el momento pasó. Julia se fue sin mirar atrás. Esa tarde, la mansión quedó otra vez en silencio. Camila jugó en el jardín entre las flores muertas, moviendo los pétalos con los pies. Por primera vez,
El juego no le pareció tan divertido. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó un ruido en el pasillo. Abrió la puerta y creyó ver una sombra moverse cerca de la escalera. «¿Papá?», preguntó en voz baja. Nadie respondió, solo el sonido de las hojas afuera, agitadas por el viento. Se metió en la cama, pero no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía las flores cortadas, una tras otra cayendo al suelo. Y aunque no lo entendía, algo en su pecho empezó a sentirse pesado. Por primera vez, Camila sintió miedo, pero no del castigo, sino de sí misma. La casa amaneció más silenciosa que de costumbre. Después de los últimos incidentes, el jarrón roto, la comida arruinada, los llantos de las empleadas despedidas injustamente, el ambiente se había vuelto pesado, como si las paredes mismas guardaran un secreto. Doña Elena, cansada de la tensión y los rumores, decidió contratar a una nueva empleada. Esta vez alguien recomendado por una vieja amiga del pueblo vecino. Su nombre era Lucía, una mujer joven, de rostro tranquilo y mirada firme. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso extraño, como si vinieran de alguien que entendía más de lo que aparentaba. La pequeña Sofía, la hija única de la casa, observó la llegada desde la ventana del segundo piso. Llevaba días aburrida, sin nadie a quien culpar, sin nadie que soportara sus caprichos. Al ver a Lucía bajarse del autobús con una maleta de tela y una sonrisa discreta, sintió algo distinto. No era miedo ni curiosidad, era una especie de desafío. «Otra más», murmuró frunciendo el ceño. «A ver cuánto dura». Lucía fue recibida por doña Elena con un gesto amable pero distante. La mujer ya no confiaba fácilmente en nadie. En apenas 2 meses, 3 empleadas habían pasado por su casa y todas se habían ido con el corazón roto y la reputación manchada. Lucía, sin embargo, parecía no inmutarse. Escuchaba las reglas, observaba los pasillos, los relojes antiguos, los cuadros torcidos. Había algo en su manera de moverse, serena pero atenta, que inquietó un poco a Sofía. Esa tarde, mientras Lucía limpiaba la galería, la niña entró con una flor marchita en la mano. Se acercó a un jarrón recién arreglado y, sin pensarlo, lo empujó con el codo. El sonido del cristal rompiéndose llenó la sala. Doña Elena corrió desde la cocina. «Lucía», gritó la señora con el rostro pálido, «te dije que tuvieras cuidado con ese jarrón». Sofía permaneció inmóvil, con los ojos bajos, como una actriz ensayando su papel. Lucía no dijo nada. Miró el suelo, luego a la niña y finalmente a la dueña. «Fui yo, señora», dijo suavemente. «Lo siento mucho». Doña Elena suspiró entre furia y cansancio. No gritó, solo asintió y se fue. Sofía, sorprendida, levantó la vista. No entendía por qué aquella mujer había aceptado la culpa sin defenderse. Durante la cena, Lucía siguió callada, pero sus ojos parecían leer el alma de la niña. Por primera vez, Sofía no pudo comer tranquila. Esa noche la pequeña tuvo pesadillas. Soñó con los rostros de las 3 empleadas anteriores que la miraban desde la puerta del jardín, sin decir palabra. Despertó empapada en sudor y desde el pasillo oscuro vio a Lucía de pie, con una vela en la mano, observándola en silencio. «¿Qué haces ahí?», susurró Sofía temblando. «Solo me aseguraba de que durmieras bien», respondió Lucía, con una voz calmada, casi maternal. Los días pasaron y algo cambió en la rutina de la casa. Lucía hacía su trabajo con precisión, pero también parecía tener un propósito oculto. A veces la encontraban mirando fijamente los retratos de familia o hablando sola en el jardín, como si escuchara algo que los demás no oían. Sofía intentó repetir sus travesuras, esconder las joyas, tirar agua en el suelo, romper una figura del comedor, pero cada vez que lo hacía, Lucía aparecía sin previo aviso, antes de que la niña terminara su plan. Parecía anticipar sus movimientos, como si conociera sus pensamientos. Una tarde, mientras Sofía fingía estudiar, escuchó a Lucía cantando en la cocina. Era una melodía suave, de esas que no se olvidan. La niña bajó las escaleras sin hacer ruido y la observó desde la puerta. Lucía pelaba frutas tarareando con serenidad. En un momento, sin girarse, habló. «Sofía, ¿quieres ayudarme?». La niña dio un paso atrás. «¿Cómo sabes que estoy aquí?». Lucía sonrió apenas. «Porque tú no sabes esconderte del todo. Nadie que lleva culpa en el corazón puede hacerlo». Sofía sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, una de las empleadas no la trataba con miedo, y eso la desconcertó. Esa noche, doña Elena recibió una visita inesperada. Una de las empleadas despedidas había regresado para recoger algo que había dejado. Al ver a Lucía, se sorprendió. «¿Tú aquí?», preguntó con una mezcla de alivio y tristeza. «Ten cuidado, esta casa no es lo que parece».
Lucía respondió sin apartar la mirada de Sofía, que las observaba desde la escalera. A veces, las casas solo reflejan el corazón de quienes las habitan. Fue la primera vez que Sofía sintió vergüenza. No por miedo a ser descubierta, sino porque esas palabras la alcanzaron de un modo que no comprendía. Durante la madrugada, bajó al comedor y encontró a Lucía rezando en voz baja, sin verla. La niña permaneció escondida, escuchando. No entendió todas las palabras, pero oyó algo sobre perdón y verdad. Y esa noche, Sofía no pudo dormir. Lucía no era como las otras. No tenía miedo, ni rabia, ni tristeza. Tenía algo que desarmaba a todos a su alrededor. Paz. Y esa paz para Sofía era insoportable. Pero la calma no duraría mucho, porque una mañana algo sucedió en la casa que haría que toda la verdad comenzara a salir a la luz. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. Después de semanas de tensión, la casa de los Márquez parecía suspendida en un aire espeso, donde cada sonido, un paso, un portazo, el crujir de la madera, retumbaba más de lo normal. Doña Elena había decidido, una vez más, contratar a una nueva empleada, no por confianza, sino por pura necesidad. El trabajo se acumulaba y su hija Sofía no dejaba de sembrar caos tras los muros de aquella elegante casa. Esta vez, la recomendación venía de alguien importante, una conocida del padre, don Arturo, quien apenas regresaba de un viaje de negocios. La mujer se llamaba Clara, y aunque no era joven, su presencia imponía respeto. Tenía una serenidad firme, el tipo de calma que incomoda a quienes viven de mentiras. Su cabello recogido, su postura recta y su mirada evaluadora dieron a la casa un aire distinto desde el primer día. Sofía la observó desde la escalera, como un gato que mide a su presa. Notó algo en ella que no había visto antes. No miedo ni sumisión, sino una especie de sabiduría silenciosa. Clara no sonreía sin razón, no se movía deprisa, no temblaba ante las órdenes. Solo hacía su trabajo con una precisión que parecía profesional. Y eso de algún modo molestó a la niña. ¿Y esa?, preguntó Sofía durante la cena, girando el tenedor entre los dedos. Parece más una inspectora que una empleada. Doña Elena le lanzó una mirada de advertencia. Es una mujer decente. Viene de una familia conocida. Y no quiero problemas, Sofía. La niña sonrió con una dulzura fingida. Yo nunca traigo problemas, mamá. El padre, don Arturo, apenas levantó la vista del plato. Había regresado con el rostro cansado, ajeno a las tensiones que llenaban la casa. Creía que las renuncias anteriores eran simples malentendidos. No sabía que detrás de cada lágrima despedida había una historia inventada por su hija. Esa noche, mientras Clara recorría los pasillos con una linterna pequeña, notó algo peculiar. La puerta del despacho del señor estaba entreabierta. Dentro, sobre el escritorio, había un jarrón roto cuidadosamente escondido detrás de un sillón. No era una rotura reciente. El polvo en los bordes del cristal indicaba que llevaba semanas ahí. Lo observó con atención sin tocarlo. Después cerró la puerta y continuó su ronda. Sabía que algo no encajaba. No era solo desorden. Era desorden con intención. Al día siguiente, Clara decidió observar. No hablar, no interferir, solo mirar. Sofía se levantó temprano y durante el desayuno dejó caer accidentalmente un poco de jugo sobre el mantel recién lavado. La madre, frustrada, miró a Clara, que ya se acercaba con un paño. «Lo siento, señora», dijo la empleada con calma. «Fue mi descuido». Sofía parpadeó confundida. Nadie había hecho eso antes. Acostumbrada a que las culpas volaran hacia otras, se sintió desarmada. Durante los días siguientes, Clara siguió con su rutina impecable. Pero mientras limpiaba, escuchaba. Cada palabra, cada murmullo. Descubrió que Sofía solía hablar sola, inventando historias donde ella era siempre la víctima. Pequeños ensayos para futuras mentiras. Una tarde, Clara la sorprendió en el jardín, arrojando tierra a las flores recién plantadas. «¿Qué haces, niña?», preguntó con voz serena. Sofía se giró con la sonrisa traviesa que usaba como escudo. «Las estoy ayudando a crecer. Mi mamá dice que la tierra es vida». Clara se acercó lentamente, se agachó y tocó el suelo húmedo. «Sí, la tierra es vida, pero también guarda lo que queremos esconder». La niña no respondió, solo la miró con un gesto confuso. Por primera vez sintió que alguien la veía de verdad. Las noches empezaron a ser distintas. Clara caminaba por la casa después de que todos dormían, revisando los pasillos, ordenando lo que Sofía dejaba fuera de lugar. Una vez encontró el diario de la niña abierto sobre la cama. No lo leyó, pero vio una página garabateada con furia. «No me creen. Todos creen a las sirvientas. Pero yo mando aquí». Cerró el cuaderno sin juzgar. Pero supo que aquella casa ocultaba un veneno silencioso.
la soledad disfrazada de poder. Días más tarde, ocurrió algo que cambió la dinámica. Un broche de oro desapareció del joyero de doña Elena. El caos estalló. La madre, desesperada, empezó a interrogar a Clara y al resto del personal con voz cortante. Sofía, desde el sofá, observaba todo con una inocencia fingida, los ojos húmedos y las manos juntas sobre las rodillas. Clara, sin alterarse, dijo: «No lo tomé, señora, pero puedo ayudarla a encontrarlo». «¿Cómo?», preguntó doña Elena, aún desconfiada. «Dejando que las cosas hablen», respondió Clara. «A veces los objetos no desaparecen, solo cambian de lugar cuando alguien quiere que desaparezcan de la vista». La madre no entendió del todo, pero aceptó. Clara comenzó a revisar habitación por habitación, no con prisa sino con atención. Cada detalle parecía tener sentido para ella. Una silla movida, un cajón entreabierto, una mancha en la alfombra. Finalmente, en el cuarto de Sofía, debajo del cojín de una muñeca, el broche brilló tímidamente bajo la luz del sol. Doña Elena se llevó las manos al pecho. Sin palabras, Sofía, pálida, se levantó de un salto. «Eso no estaba ahí», gritó con desesperación. «Alguien lo puso. Seguro fue ella». Pero Clara no respondió. Solo la observó con esa calma que desarma. Doña Elena, confundida, miró a su hija. Por un instante una duda cruzó su rostro, pero el amor de madre cegó su juicio. «Basta», dijo exhalando. «No quiero más escándalos. Clara, guarde el broche y olvide el asunto». La empleada asintió. Esa noche, sin embargo, mientras limpiaba el comedor, Clara escuchó a Sofía llorando en su habitación. No era el llanto fingido de una niña manipuladora. Era un sollozo real, ahogado. La empleada se acercó a la puerta y permaneció allí unos segundos. No entró, no la consoló. Solo escuchó. En su interior comprendió algo. Aquella niña no era malvada, sino vacía. Había aprendido que el único modo de ser vista era creando caos. Y Clara, sin decirlo, decidió que la verdad debía salir a la luz, pero no para castigarla, sino para romper ese ciclo de mentiras. Los días siguientes serían decisivos. Clara comenzó a moverse con estrategia, recogiendo fragmentos de verdad sin que nadie notara. Cada palabra, cada mirada, cada gesto de Sofía la acercaba más a la raíz del problema. Sabía que pronto llegaría el momento en que todo se revelaría. Y cuando ese día llegara, nada en esa casa volvería a ser igual. Desde la mañana siguiente al hallazgo del broche, algo invisible empezó a cambiar dentro de la casa Márquez. No era solo el aire, era la forma en que los ojos se encontraban y se esquivaban en los pasillos. Las miradas ya no eran de confianza, sino de vigilancia. Doña Elena hablaba poco. Don Arturo, cuando regresaba del trabajo, percibía ese silencio espeso que nadie quería nombrar. Y Sofía había vuelto a encerrarse en su cuarto, aunque ahora su mente no descansaba. La niña había jurado no dejarse vencer. A pesar de la vergüenza que sintió aquel día, una voz dentro de ella repetía que no había hecho nada malo, que todo era una conspiración, que Clara era la culpable. Esa noche, frente al espejo, repitió en voz baja: «Ella me quiere hacer quedar mal, quiere que me odien, pero no lo conseguirán». Sin embargo, al mirarse a los ojos, algo en su reflejo la incomodó. Por primera vez no reconoció la seguridad que tanto fingía. Clara, por su parte, mantenía su rutina con precisión. Pero dentro de ella una estrategia comenzaba a tomar forma. Sabía que si enfrentaba directamente a la niña, perdería la batalla. Sofía era hábil, acostumbrada a manipular emociones. No, la verdad debía revelarse sola, sin gritos, sin violencia, con hechos. Y así empezó a observar. Durante los días siguientes, cada rincón de la casa se convirtió en un escenario. Clara notaba cómo Sofía movía pequeños objetos del lugar, cómo dejaba puertas abiertas y luego se hacía la sorprendida. Eran detalles que pasaban desapercibidos para los demás, pero no para ella. Una mañana, mientras limpiaba la biblioteca, vio algo curioso. Un libro grande de tapa verde estaba ligeramente fuera de su sitio, inclinado como si alguien lo hubiese tomado apresuradamente. Lo abrió y encontró entre las páginas un pañuelo manchado de tinta. No tenía importancia aparente, pero su instinto le dijo otra cosa. Por la tarde, cuando Sofía bajó a jugar al jardín, Clara decidió observarla desde la ventana del comedor. La niña corría. Se detenía frente a las flores, arrancaba una, la miraba con gesto vacío y luego la arrojaba al suelo. Después miró hacia la casa como asegurándose de que alguien la viera. No era una travesura inocente, era un acto de poder. Clara suspiró y siguió su trabajo. Sabía que los niños mentían, pero había algo en Sofía que iba más allá, un vacío que buscaba atención desesperadamente. Esa noche, mientras doña Elena dormía, Clara escuchó un ruido en el despacho.
Bajó en silencio con una linterna pequeña. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Sofía sostenía una hoja de papel del escritorio de su padre. Cuando vio a la empleada se congeló. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó Clara con voz suave pero firme. «Nada. Solo buscaba un lápiz», respondió Sofía, escondiendo la hoja detrás de la espalda. «Los lápices no se guardan en documentos», dijo Clara, avanzando lentamente. «Devuélvelo». Sofía apretó los labios temblando. Finalmente extendió el papel. Era una factura bancaria. Clara la tomó y la dejó de nuevo en su sitio. «No vuelvas a entrar aquí sin permiso». «Tú no puedes darme órdenes», respondió Sofía desafiante. Clara la miró largo rato. Luego sonrió. «Tienes razón, pero recuerda, cada acto deja una huella, incluso los que crees que nadie ve». La niña frunció el ceño sin entender. Cuando Clara salió, Sofía respiró agitada. Por primera vez se sintió realmente observada. Durante los días siguientes, la tensión entre ambas creció silenciosamente. Clara seguía cumpliendo su labor con perfección, pero su presencia pesaba. Era como si la casa se hubiera llenado de espejos invisibles. Sofía no podía hacer nada sin sentir esa mirada que todo lo comprendía. Una tarde, mientras la familia almorzaba, doña Elena mencionó que una joya antigua había aparecido en un cajón del despacho. «Seguramente fue un descuido», dijo. Sofía bajó la mirada, pero Clara notó el temblor de sus dedos sobre la mesa. Después del almuerzo, la empleada decidió hablar con don Arturo. «Señor, disculpe que lo moleste», dijo con respeto, «pero hay algo que me preocupa». El hombre, algo sorprendido, levantó la vista de sus papeles. «¿Qué sucede?» «No es mi intención acusar a nadie, pero hay cosas que se mueven del lugar. Objetos, documentos. No es normal». Don Arturo la miró con cierto cansancio. «Clara, esta casa ha pasado por muchas cosas. Mi hija es inquieta, pero no malintencionada». «Lo entiendo, señor», respondió ella. «Pero a veces el daño no nace del mal, sino del silencio». El hombre no respondió. Se limitó a sentir y volver a sus papeles. Pero esa frase le quedó resonando. Esa misma noche, don Arturo se despertó al escuchar pasos. Miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Se levantó y siguió el sonido. Desde el pasillo, vio una pequeña sombra que se movía hacia la cocina. Era Sofía. La siguió sin hacer ruido. La niña abría los cajones y sacaba cosas pequeñas, cucharas, servilletas, un vaso. Luego los dejaba sobre la mesa y se quedaba mirándolos inmóvil. «¿Qué haces, hija?», preguntó con voz baja. Sofía dio un salto sorprendida. «Nada, papá. Solo tenía sed». «¿Y por qué tomas las cucharas?», insistió él. La niña no supo qué responder. «Me gusta verlas brillar». El padre suspiró. La tomó del hombro y la llevó de vuelta a su cuarto. «Ve a dormir, Sofía». Cuando la puerta se cerró, don Arturo quedó pensativo. No era una travesura común. Había algo en su hija que no entendía. A la mañana siguiente, Clara encontró la mesa de la cocina tal como Sofía la había dejado. No dijo nada, pero comprendió que la verdad estaba cada vez más cerca. Los días continuaron, cargados de un silencio que oprimía. Sofía empezó a tener comportamientos más erráticos. Rompía cosas pequeñas y las escondía, movía retratos, desordenaba la ropa. Pero al mismo tiempo su rostro mostraba cansancio, culpa y un miedo que no sabía explicar. Una tarde, mientras doña Elena dormía la siesta, Sofía entró al cuarto de Clara. «¿Por qué me miras así todo el tiempo?», preguntó con los ojos brillantes de rabia y tristeza. «Porque sé lo que estás haciendo», respondió la mujer sin alzar la voz. «Pero no te juzgo, no sabes nada», gritó Sofía. «Tú solo eres una sirvienta». Clara dejó el trapo que tenía en la mano y se acercó despacio. «No soy tu enemiga, Sofía, pero mientras sigas escondiendo la verdad, solo te vas a hundir más». La niña retrocedió un paso. «¿Y si la verdad me hace odiar más?», susurró. «Entonces tendrás que aprender a amar diferente», dijo Clara. Y volvió a su tarea. Sofía se quedó en silencio, sin entender del todo, pero con un nudo en el pecho. Esa noche, Clara tomó una decisión. Si la verdad no salía sola, ella tendría que ayudarla a salir. Comenzó a planear, sin que nadie lo notara, una forma de mostrarle a todos lo que realmente pasaba. No con gritos, sino con pruebas. El plan empezó al día siguiente. Clara limpió el despacho con especial cuidado, dejando algunas cosas en lugares estratégicos. Una llave dorada, un pañuelo, una nota. Sabía que Sofía tenía la costumbre de revisar ese cuarto cuando nadie la veía. Por la tarde fingió salir al mercado. Desde el patio trasero observó. Sofía bajó en silencio, mirando hacia todos lados. Entró al despacho, cerró la puerta y comenzó a registrar los cajones.
Encontró la llave y la escondió en su bolsillo. Después tomó la nota que decía solo una frase: «Las mentiras pesan más que el oro». Sofía la leyó varias veces, inquieta. De pronto oyó un ruido en el pasillo. Se asustó y salió corriendo. No vio a Clara, que la observaba desde la sombra. Esa noche, durante la cena, doña Elena notó la ausencia de una llave del escritorio. «¿Alguien la tomó?», preguntó molesta. Sofía negó con la cabeza. «No, mamá». Clara, tranquila, intervino. «Quizás se movió de lugar. Puedo buscarla más tarde». El padre observó el rostro de su hija. Algo en su mirada le pareció diferente. Una mezcla de nervios y culpa. Cuando terminó la comida, decidió revisar el despacho él mismo. Y allí, sobre el escritorio, encontró la nota que Clara había dejado. Leyó la frase en silencio. «Las mentiras pesan más que el oro». La sostuvo un largo rato, sin comprender del todo, pero sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Esa noche no durmió. Ni él, ni Sofía, ni Clara. Los tres esperaban sin saberlo el mismo momento, el día en que la verdad rompería el silencio. Clara llevaba semanas observando a Valentina con una calma que escondía propósito. No decía mucho, apenas lo necesario. Movía los objetos en silencio, limpiaba los rincones con paciencia, escuchaba sin parecer escuchar. En esa casa donde todo se medía por apariencias, ella había aprendido que las verdades no se revelaban gritando, sino mirando con atención. Valentina, sin embargo, empezaba a sentir algo distinto. Desde la llegada de Clara, sus pequeñas travesuras ya no eran tan fáciles de ejecutar. La nueva empleada no se sobresaltaba ante los ruidos, no se asustaba con los platos rotos ni corría a justificar lo que no tenía explicación. Eso la desconcertaba. La niña estaba acostumbrada a provocar caos y ver reacciones inmediatas. Ahora, lo que recibía era silencio. Cada mañana, Clara la observaba de reojo mientras servía el desayuno. Valentina evitaba su mirada, pero de vez en cuando sus ojos curiosos se cruzaban con los de ella y sentía una especie de miedo extraño. No era miedo a ser castigada, sino miedo a ser comprendida. Un día, cuando la familia salió por unas horas, Clara comenzó su plan. No necesitaba trampas físicas, ni cámaras, ni testigos. Su estrategia era más sutil. Cambió el orden de ciertos objetos. Limpió con cuidado los espacios donde Valentina solía causar desastres y dejó algunas cosas en lugares que solo la niña notaría. En el jardín, por ejemplo, cortó una de las flores que Valentina había destrozado días atrás y la colocó en un florero nuevo, justo en la entrada principal. Sabía que aquello llamaría la atención de la niña. Y así fue. Valentina regresó esa tarde con una mueca de disgusto. Al ver la flor intacta, caminó hasta el florero y lo miró como si fuese una ofensa personal. Tocó el tallo con un dedo y murmuró algo para sí. Clara, desde la cocina, la observaba reflejada en el cristal de la ventana. «Qué bonita está», dijo Clara sin mirarla directamente. «Sí», respondió Valentina, fingiendo inocencia. «Parece nueva». «Lo es». «La cuidé yo misma», replicó Clara con voz suave. «Las flores duran más cuando se las trata con cariño». Valentina no respondió. Subió las escaleras con el ceño fruncido. No entendía por qué, pero esas palabras le dolieron más que un reproche. Durante los días siguientes, Clara repitió la misma estrategia. Restauraba lo que la niña destruía, pero sin decir nada. Cada vez que Valentina derramaba algo, ella lo limpiaba sin acusaciones. Cuando una cosa desaparecía, Clara la dejaba reaparecer en su sitio original, como si el desorden no tuviera poder. Y eso empezó a desconcertar profundamente a Valentina. Sus juegos perdían sentido. Nadie gritaba, nadie discutía. La casa permanecía en calma, y aquella serenidad se convertía en un espejo que le devolvía su propio reflejo. Una tarde, Clara decidió ir un poco más lejos. Preparó una bandeja de té para el padre, aunque él no estaba. La dejó en el comedor, bien servida, con una taza pequeña al lado. Sabía que Valentina vería aquello y se preguntaría por qué había 2 tazas. En efecto, la niña bajó con curiosidad. «¿Esperas a alguien?», preguntó. «Siempre hay un lugar para quien quiera hablar», respondió Clara mientras se sentaba. «A veces uno necesita que lo escuchen, aunque no lo diga». Valentina se sentó frente a ella sin entender muy bien por qué. El té humeaba entre ambas y por primera vez el silencio no parecía hostil. «Tú no le tienes miedo a nada, ¿verdad?», dijo la niña mirando la taza. «Claro que tengo miedo», contestó Clara. «Pero aprendí que el miedo se vuelve más pequeño cuando lo miras a los ojos». Valentina bajó la mirada. «¿Y si alguien hace algo malo pero no quiere que lo descubran?». «Entonces el corazón se cansa», respondió Clara, «porque aunque nadie lo sepa, uno lo siente todo el tiempo». La niña no dijo más.
Se levantó con un suspiro y subió a su habitación. Esa noche no durmió bien. Soñó con el florero, con las flores marchitas y con la mirada tranquila de Clara siguiéndola por los pasillos. Los días siguientes fueron diferentes. Valentina intentaba portarse como siempre, pero sus actos ya no tenían el mismo brillo. Cada vez que hacía algo indebido sentía la mirada invisible de Clara. No era una mirada acusadora, sino comprensiva, como si dijera, «Ya sé que fuiste tú». Una mañana, cuando el sol entraba por las cortinas, Valentina decidió poner a prueba a Clara. Tomó un pequeño adorno del estudio, un viejo reloj de bolsillo que pertenecía a su padre, y lo escondió detrás de un jarrón en el pasillo. Luego esperó. Pasaron las horas. Clara limpió el estudio, el pasillo y cada rincón, pero no dijo nada. En cambio, al final de la tarde colocó el reloj sobre la mesa principal. Junto a una nota escrita con su caligrafía simple, «Las cosas valiosas siempre encuentran el camino de vuelta cuando se cuidan con amor». Valentina sintió un nudo en la garganta. Rompió la nota furiosa, pero no dijo nada. Aquella noche se encerró en su habitación y arrojó un cojín al suelo. No entendía qué estaba pasando dentro de sí, solo sabía que la calma de Clara la desarmaba. Clara, por su parte, comprendía que el momento se acercaba. Sabía que la niña estaba al borde del colapso emocional, que la culpa la estaba acercando. Pero también sabía que la verdad debía salir de Valentina, no de ella. Un fin de semana, cuando el padre salió de viaje, Clara llevó a Valentina al jardín. El aire estaba tibio, el cielo nublado. Se sentaron en el banco de piedra junto al estanque. «¿Sabes?», dijo Clara. «Cuando era niña también me equivocaba mucho. Hacía daño sin querer o por capricho. Pero un día entendí que cada mentira pesa más que una piedra. Y cuando llevas muchas, no puedes caminar». Valentina miró el agua. «A veces no se puede decir la verdad», susurró. «A veces no se quiere», corrigió Clara. «Pero siempre se puede». El viento sopló y una hoja cayó sobre el estanque. Ambas la siguieron con la mirada mientras flotaba lentamente. «¿Y si ya es tarde?», preguntó Valentina. «Nunca es tarde», dijo Clara con voz firme. «La verdad no se castiga, se limpia». Por primera vez la niña sintió ganas de llorar, pero se contuvo. Se levantó bruscamente y corrió hacia la casa. No quería que la vieran vulnerable. Esa noche Clara notó un silencio distinto. No había ruidos, ni pasos apresurados, ni risas fingidas. Subió al segundo piso y encontró la puerta del cuarto de Valentina entreabierta. La niña estaba despierta mirando al techo. «¿Quieres que te lea algo?», preguntó Clara desde la puerta. «No», dijo Valentina con voz baja. «Quiero que me digas algo». «¿Qué cosa?». «Si uno pide perdón, todo vuelve a estar bien». Clara sonrió con tristeza. «No siempre vuelve igual, pero el corazón se aligera. Y eso ya es un comienzo». La niña asintió en silencio. No dijo más. Al día siguiente, mientras el sol bañaba la sala con luz dorada, Clara limpió el piso en calma. Valentina bajó las escaleras despacio. Tenía ojeras, pero su expresión era distinta. Miró la casa, los muebles, el florero del vestíbulo, todo aquello que había alterado tantas veces. Se acercó a Clara y sin mirarla directamente dijo, «¿Puedo ayudarte?». Clara levantó la vista sorprendida, pero no lo mostró. «Claro», respondió simplemente. Trabajaron en silencio durante un largo rato. El aire parecía más liviano. Cuando terminaron, Clara notó que el florero estaba nuevamente en su sitio, con una flor fresca. Esa noche, Clara escribió una carta breve que dejó sobre la mesa del comedor. A veces el amor no consiste en descubrir al culpable, sino en darle la oportunidad de ser mejor. Sabía que Valentina la encontraría. Y así fue. La niña leyó la carta varias veces antes de dormir. No la rompió, no la escondió. La guardó en una caja de música que hacía tiempo no abría. Algo dentro de ella estaba cambiando. La trampa había funcionado, pero no porque Clara hubiera probado nada, sino porque había despertado en Valentina la voz que más temía escuchar, la de su propia conciencia. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Valentina durmió sin miedo, no porque estuviera libre de culpa, sino porque había empezado a comprender lo que significaba decir la verdad. El amanecer llegó con una calma engañosa. La casa, que durante días había sido escenario de susurros y pasos silenciosos, parecía dormir. Pero bajo esa aparente quietud, algo se estaba gestando, algo inevitable, como una tormenta que se acerca lentamente, sin prisa, sabiendo que nadie podrá evitarla. Clara se levantó antes que todos. Caminó por los pasillos con su paso leve, casi imperceptible, revisando cada rincón con la precisión de quien ya ha armado un plan. Había colocado la trampa la noche anterior, y ahora solo restaba esperar.
Valentina, aún en su habitación, soñaba inquieta. En su mente, la voz de Clara, su mirada firme, sus gestos serenos se mezclaban con imágenes borrosas de los días pasados. Los platos rotos, el perfume derramado, las flores marchitas, las lágrimas falsas. Todo se confundía en una maraña de culpa que trataba de esconder hasta de sí misma. Cuando abrió los ojos vio la luz filtrarse entre las cortinas y por un instante creyó que aquel sería un día normal. Pero algo en el aire era distinto. El silencio tenía peso. El sonido del reloj en la sala parecía marcar no el tiempo, sino una cuenta regresiva. Bajó las escaleras con su habitual aire de inocencia. El padre, don Mauricio, estaba en su estudio, ajeno todavía a lo que estaba por ocurrir. Había regresado tarde la noche anterior, agotado por los negocios, sin imaginar que esa mañana su mundo daría un vuelco. Clara la esperó en la cocina. Fingía limpiar la mesa, pero su mirada estaba fija en la pequeña caja sobre el aparador. Una pieza de joyería que pertenecía a la madre de Valentina, fallecida hacía años. Era su posesión más querida, y nadie tenía permitido tocarla. Cuando Valentina entró, Clara la saludó con su tono habitual, amable, sin rastro de tensión. «Buenos días, señorita Valentina. ¿Durmió bien?» «Sí», respondió la niña distraída. «¿Y tú?» «Bien, gracias. Hoy hace un día bonito, ¿no cree?» Valentina asintió. No había nada sospechoso en el ambiente, al menos en apariencia. Pero Clara observaba cada uno de sus movimientos, cada mirada, cada gesto. Pasaron unos minutos. Luego Clara dejó caer disimuladamente un pequeño objeto al suelo. Se agachó y al hacerlo empujó con cuidado la caja hacia el borde del aparador. Bastó un leve toque para que cayera al piso. El ruido fue seco, inconfundible. Valentina giró bruscamente. El corazón le dio un salto. Miró la caja abierta, la joya en el suelo. Y en ese instante, algo dentro de ella, un reflejo aprendido más rápido que la razón, la llevó a reaccionar como siempre, con una mentira. «¡Clara!», gritó. «¿Qué hiciste?» «Esa era de mi mamá». Clara no respondió. Se quedó quieta, mirándola con calma, como quien contempla el momento exacto en que la verdad decide mostrarse. Los pasos del padre resonaron desde el estudio. El ruido había sido suficiente. Apareció en la puerta con el ceño fruncido. «¿Qué pasa aquí?» Valentina, sin pensarlo, corrió hacia él. «Papá». Clara tiró la caja de mamá. «Mira lo que hizo». Don Mauricio se acercó. La joya brillaba en el suelo, intacta, pero el gesto desesperado de su hija lo confundió. «Clara», dijo con tono severo. «¿Es cierto?» La mujer levantó la mirada. No dijo nada al principio. Luego, con una serenidad que desarmó el ambiente, respondió. «No, señor, no fue un accidente. Pero tampoco puedo decir más. Creo que usted mismo debe observar». Don Mauricio la miró extrañado. Clara dio unos pasos atrás, dejando espacio. En su rostro no había miedo ni defensa, solo paciencia. Valentina, en cambio, sentía que el corazón le golpeaba el pecho. No entendía. Algo en la voz de Clara le producía un temblor interno, una sospecha de que algo más estaba por venir. Entonces Clara giró hacia el pasillo y habló con voz firme. «¿Podría venir, por favor?» De la puerta lateral entró otra empleada, la más joven. Llevaba un pequeño grabador en la mano. Don Mauricio la miró sin comprender. «¿Qué es eso?» La muchacha lo encendió, y una voz llenó la habitación. Era la de Valentina. Fue divertido cuando se rompió el florero. Clara no sabe nada. Si papá pregunta, diré que fue ella. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Valentina quedó paralizada. Sus labios temblaban, pero ninguna palabra salía. Don Mauricio la miró con desconcierto, luego con incredulidad. Dio un paso atrás, como si necesitara distancia para comprender. «¿Qué es esto, Valentina?» La niña bajó la vista. Las lágrimas aparecieron, no de tristeza, sino de miedo. Quiso hablar, pero la voz se le quebró. «Yo no era en serio, papá. Era solo un juego». «¿Un juego?», repitió él con un tono que heló el aire. «¿Acusar a las personas que te cuidan? ¿Mentir una y otra vez?» Valentina retrocedió buscando una salida. Su mente giraba buscando excusas, pero ninguna servía. Por primera vez entendía que ya no había refugio. Clara permanecía en silencio, sin alegría, sin venganza. Solo observaba. Aquello no era triunfo, era verdad. Y la verdad siempre pesa. El padre se pasó una mano por la cara exhausto. En sus ojos se mezclaban decepción y dolor. Recordó las veces que había despedido a las otras empleadas, los gritos, las lágrimas, las acusaciones injustas. Todo por proteger a su hija, por creerle ciegamente. «Valentina», dijo con la voz baja, «¿por qué lo hiciste?» La niña se derrumbó, cayó de rodillas y cubrió su rostro. Todo lo que había contenido durante días, semanas, salió en un torrente de sollozos.
No sé, papá. Quería que me miraras, que no pasaras tanto tiempo lejos. Tenía miedo de que te olvidaras de mí. Las palabras se clavaron en el corazón de don Mauricio como cuchillos. La ira se desvaneció, sustituida por una tristeza profunda. Se arrodilló junto a ella y la abrazó, aunque su cuerpo temblaba. Valentina, susurró, no era necesario mentir para que te viera. Eres lo único que tengo. El reloj en la pared marcó la hora exacta en que el silencio se volvió redención. Clara apartó la vista, dándole espacio a la escena. No había nada más que hacer. La trampa había funcionado, pero no para castigar, sino para liberar. Horas después, la casa seguía en calma. El padre había pedido disculpas a Clara y a las demás empleadas. Había prometido reparar los daños, aunque sabía que algunas heridas no se curan con palabras. Valentina, desde su habitación, miraba por la ventana. Afuera, el jardín recuperaba su paz. Vio a Clara caminando entre las flores, podando con cuidado como si nada hubiera pasado. Pero cuando sus miradas se cruzaron, hubo un reconocimiento silencioso, un entendimiento sin palabras. Valentina bajó lentamente. Se acercó a Clara sin saber qué decir. Por primera vez no había arrogancia ni orgullo en su rostro. «Perdón», murmuró. No sabía lo que hacía. Clara la miró y sonrió apenas. «A veces el corazón se confunde cuando tiene miedo», respondió. «Pero el miedo se cura con verdad». Valentina asintió. No dijo más. Solo la acompañó un rato, observando cómo el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja suave casi melancólico. La casa por fin respiraba en paz, pero dentro de la niña algo había cambiado para siempre. Ya no era la misma. Había visto el peso real de sus mentiras, el dolor que podían causar. Y aunque su arrepentimiento era silencioso, era auténtico. Esa noche, cuando el padre entró a darle las buenas noches, Valentina lo abrazó sin decir una sola palabra. Él entendió. En ese gesto se escondía toda la confesión que no necesitaba repetirse. La mentira había caído, y en su lugar comenzaba a nacer algo más difícil, pero más hermoso: la verdad. El reloj volvió a marcar la hora, y el viento se llevó los últimos ecos del pasado. La casa, al fin, dormía sin sombras. La tarde cayó como una sombra pesada sobre la casa. El aire parecía quieto, inmóvil, como si hasta las paredes esperaran algo. Después del descubrimiento, el silencio se había convertido en un huésped incómodo. Clara no hablaba. Valentina, encerrada en su habitación, no había salido desde la mañana. El padre, con el rostro endurecido, miraba a través de las ventanas sin ver realmente la calle. Sabía que algo dentro de él se había roto, pero no sabía cómo enfrentarlo. Esa noche la casa entera parecía respirar con dificultad. Las luces eran más débiles, los pasillos más largos, los relojes más lentos. Clara, la empleada, preparó la cena en silencio. Cada sonido, el agua hirviendo, el cuchillo cortando verduras, la cuchara golpeando el plato, parecía amplificar la tensión que se arrastraba como una corriente invisible. En el piso superior, Valentina miraba sus manos. Temblaban. Aún podía sentir el eco de las palabras de Clara, de la mirada del padre cuando la mentira se desmoronó. Había jurado que no había sido ella, que todo era un malentendido, pero la verdad se había revelado con una claridad imposible de negar. Y sin embargo, lo más duro no había sido ser descubierta, sino ver el rostro de su padre, no enojado sino triste, como si hubiera perdido algo más que la confianza. Horas pasaron antes de que la puerta se abriera. Era su padre. Entró sin decir una palabra. Llevaba una camisa blanca, arrugada, y el cansancio de muchos días sin paz. Valentina bajó la mirada. Quiso hablar, pero no encontró voz. El hombre se acercó despacio, se sentó frente a ella y suspiró. «Valentina», dijo con calma, «solo quiero entender por qué». El tono era tan sereno que dolía. No había gritos ni reproches, solo una pregunta que contenía todo: la decepción, el amor, la necesidad de verdad. La niña respiró hondo, como si ese aire le pesara en el pecho. «Yo», susurró, «no quería que me miraras así». El padre frunció el ceño. «¿Así cómo?» «Como las mirabas a ellas. Siempre decías que eran buenas, que trabajaban bien. Y yo solo quería que me vieras a mí». Un silencio largo los envolvió. Él no esperaba esa respuesta. Había imaginado 1000 razones: capricho, rabia, travesura. Pero no eso, no el deseo silencioso de ser vista. «¿Y creíste que destruyendo, mintiendo, ibas a lograrlo?», preguntó sin dureza, más con tristeza. Valentina asintió lentamente. Una lágrima rodó por su mejilla, cayendo sobre su vestido. «Cuando rompí el jarrón tú corriste, pero no hacia mí, sino hacia el ruido. Cuando culpé a María me miraste por fin, y sentí algo. No sé cómo explicarlo.
Era como si por un momento te importara. El padre se llevó una mano al rostro. Comprendía. Detrás de la mentira había una herida más profunda. La ausencia, su trabajo, sus viajes, su silencio habían dejado vacíos que una niña no sabía llenar. Yo también fallé, admitió él con voz baja. No vi lo que pasaba frente a mí. No supe escucharte. Ella lo miró incrédula. Nunca lo había escuchado decir algo así. Era un hombre que siempre tenía respuestas, siempre seguro. Pero en esa noche su voz temblaba como si hablara desde un lugar frágil. Papá, susurró ella, no sé por qué lo hice todo. Solo me sentía invisible. Él se acercó. No dijo nada durante un largo instante. Solo la miró, tratando de reconocer en ese rostro infantil la niña que había sido su orgullo. Y allí, en ese silencio compartido, algo comenzó a romperse. Las lágrimas que ninguno había permitido salieron al fin. Te lastimaste a ti misma, Valentina, dijo él con ternura, pero también lastimaste a quienes no tenían culpa. Lo sé, balbuceó ella. Intenté parar, pero cada mentira me hacía sentir peor, y aún así no podía detenerme. Tenía miedo. El padre tomó sus manos pequeñas entre las suyas. Estaban frías. ¿Miedo de qué?, preguntó. De que me odiaras si sabías la verdad. Él cerró los ojos. Un nudo se formó en su garganta. Durante un momento solo se escuchó el viento afuera moviendo las cortinas. Luego, lentamente, el padre habló. Yo no podría odiarte, hija. Puedo dolerme, puedo decepcionarme, pero no odiarte. Eres mi sangre, mi vida. Todo lo que quería era verte crecer en paz. Las palabras lo quebraron. Y a ella también. Valentina se lanzó a sus brazos, llorando sin control. No era el llanto de una niña caprichosa, sino el de alguien que por fin comprendía la magnitud de sus actos. En esos sollozos se mezclaban culpa, alivio y una ternura que había estado escondida bajo capas de miedo. El padre la sostuvo fuerte. La abrazó como si temiera que desapareciera. Ninguno habló por largo rato. Solo el silencio, pero un silencio distinto, de comprensión. Pasaron los minutos. Él acarició su cabello, recordando los años que había perdido entre obligaciones y ausencias. Valentina, dijo por fin, pedir perdón no borra lo que pasó, pero puede abrir una puerta nueva. Lo que hagas a partir de ahora será lo que te defina. Ella asintió limpiándose las lágrimas. Quiero pedir perdón a Clara y a las otras. Les hice daño. Eso es un buen comienzo, respondió él sonriendo débilmente. Mañana hablaremos con ellas. Pero hoy solo descansa. Valentina no quería dormir. Tenía miedo de despertar y sentir que todo había sido un sueño. Así que se quedó allí, con la cabeza apoyada en su padre, escuchando el ritmo lento de su respiración. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. A la mañana siguiente, Clara estaba en el jardín regando las flores que alguna vez Valentina había destruido. El sol apenas se filtraba entre las ramas. La niña se acercó, con pasos torpes, sosteniendo un pequeño ramo de flores nuevas. «Clara», dijo en voz baja. La mujer levantó la vista. Su expresión era serena pero cansada. No sabía qué esperar. «Quiero decirte que...» «Lo siento», continuó Valentina. «Fui yo, todo. Los jarrones, las joyas, las mentiras. No fueron ellas. Fui yo». Clara dejó la regadera en el suelo. No respondió al principio. Solo la observó, intentando encontrar sinceridad en esos ojos. Y la encontró. No era la niña altiva de antes. Era una niña rota pero honesta. «Valentina», dijo con suavidad, «la verdad siempre llega. A veces tarde, pero llega. Lo importante es que la digas antes de que te consuma». La niña bajó la cabeza. «¿Puedes perdonarme?» Clara respiró hondo. «Eso no me corresponde solo a mí», contestó. «Pero puedo decirte que me alegra verte cambiar. Eso ya es un paso». Valentina sonrió tímidamente. Le entregó las flores. Clara las aceptó sin decir nada más. Las colocó en el agua. Había algo simbólico en ese gesto. Un nuevo comienzo. Desde la ventana, el padre las observaba. No intervino. Sabía que aquel momento era solo de ellas. Pero dentro de él algo se alivió. La casa, que había sido escenario de tantas mentiras, ahora parecía más luminosa. Esa noche, antes de dormir, Valentina escribió una carta. No era larga ni perfecta. Solo decía: «Gracias por no rendirte conmigo. Prometo intentar ser mejor». La dejó en la mesa de su padre. Luego apagó la luz y por primera vez durmió sin miedo. El hombre encontró la carta a la mañana siguiente. La leyó en silencio y, mientras el sol entraba por la ventana, comprendió que el perdón no borra el pasado, pero le da un sentido, que el amor verdadero no se mide por la perfección, sino por la capacidad de permanecer cuando todo se ha caído. Cerró los ojos, respiró hondo y murmuró: «Gracias, Dios,
por devolverme a mi hija. La casa volvió a respirar. Los días siguientes trajeron calma. Las habitaciones dejaron de ser territorio de sospecha. Clara seguía trabajando con discreción. Y Valentina, aunque aún cargaba la sombra de sus errores, comenzó a ayudarla, no como una orden, sino como una forma de limpiar lo que había ensuciado. El padre, desde su escritorio, las observaba a menudo. Sonreía. Sabía que la herida tardaría en cicatrizar, pero el camino estaba abierto. En el fondo, entendía que la verdadera confesión no termina con palabras, sino con actos. Y esa era la lección que Valentina empezaba a aprender. El amanecer llegó lento aquella mañana. No era un amanecer cualquiera, sino uno de esos que parecen contener dentro la respiración del tiempo. La casa estaba en silencio, un silencio espeso, lleno de ecos invisibles, como si las paredes observaran y recordaran todo lo que había ocurrido. En cada rincón flotaban restos de lo no dicho, fragmentos de mentiras, culpas y lágrimas secas. Clara, la niña que había aprendido a fingir inocencia con la misma facilidad con que otros respiran, permanecía sentada frente a la ventana. Miraba el jardín. Las flores que alguna vez había arrancado sin motivo se mecían ahora bajo una luz tenue. El rocío caía lento, como si el mundo le ofreciera un espejo húmedo donde reflejar su arrepentimiento. Tenía los ojos hinchados, no por una noche de llanto, sino por una noche de pensamiento. Desde la confesión todo había cambiado, no de manera inmediata, sino como esas mareas lentas que van borrando huellas sin que uno lo note. La casa, que había sido escenario de gritos y sospechas, parecía ahora respirar distinto. El padre, un hombre endurecido por el trabajo y el orgullo, caminaba de un lado a otro en silencio. Nadie sabía qué pensaba. La nueva empleada, Rosa, limpiaba en silencio. Sus movimientos eran suaves, pero su mirada lo decía todo: compasión, cautela y una forma extraña de esperanza. Clara no había vuelto a jugar, tampoco a reír. Había en ella una fragilidad desconocida. A veces se quedaba quieta, mirando sus manos, recordando cada plato roto, cada mentira tejida con precisión. Y dentro de su mente una pregunta ardía: ¿por qué lo hice? No encontraba respuesta. Tal vez porque el mal en los niños no siempre nace del odio, sino del vacío. Un vacío que exige atención, una necesidad de ser vista. Ella solo quería que su padre la mirara, pero lo había conseguido de la peor forma. Aquella tarde, el padre la llamó al despacho. La puerta se cerró y el reloj marcó un sonido hueco. El aire se tensó. «Clara», dijo él con voz firme, sin levantar la mirada de la mesa, «¿sabes por qué estamos aquí?» Ella asintió apenas moviendo la cabeza. «Sí, papá». El hombre respiró hondo, apoyando las manos sobre los papeles del escritorio. Sus dedos temblaban ligeramente, no de ira, sino de algo más profundo: culpa. «He pensado mucho», continuó, «durante días, no solo en lo que hiciste, sino en lo que hice yo, en cómo no supe ver, en cómo juzgué a quienes eran inocentes». Pausó y su voz se quebró por un instante. «Y me di cuenta de que el daño que hicimos no fue solo tuyo». Clara lo miró sorprendida. Esperaba un castigo, no una confesión. Él se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella. La diferencia de altura se borró. Por primera vez estaban al mismo nivel. «Hija», susurró, «no sé si puedo perdonarte del todo todavía, pero quiero que sepas que tampoco me perdono a mí. Fui un hombre ciego, y eso también es una forma de culpa». Las lágrimas brotaron silenciosas entre los dos. No hubo abrazo, no aún. Solo un intercambio de miradas cargadas de dolor y humanidad. Afuera, el viento golpeó los cristales. El sol comenzaba a caer, tiñendo la estancia con tonos dorados y melancólicos. En ese instante, la niña bajó la cabeza y por primera vez habló con el alma. «Yo no quería que las echaras, papá», susurró temblando. «Solo quería que me miraras, que me hablaras como antes». El padre cerró los ojos. Aquellas palabras lo atravesaron como cuchillas invisibles. No respondió, no podía. Su silencio era el eco de todos los años que había perdido trabajando, ausente, mientras su hija se hundía en la soledad. La casa pareció escuchar esa confesión con respeto. Rosa desde el pasillo detuvo su escoba. Sabía que algo sagrado estaba ocurriendo ahí dentro. El nacimiento de una verdad. Pasaron los días. La rutina volvió poco a poco, pero diferente. No había música, ni risas, ni conversaciones fáciles. Era como si todos caminaran sobre los escombros de un pasado que aún ardía. Sin embargo, había algo nuevo. Un intento. El padre decidió buscar a Marta, una de las antiguas empleadas despedidas injustamente. Ella había perdido mucho a causa de aquella mentira. Vivía ahora en un pequeño pueblo, cuidando a su madre enferma. Cuando recibió la visita del hombre, lo observó con una mezcla de sorpresa y rencor. «No esperaba verlo aquí»,
dijo ella seca. Él bajó la cabeza. Vengo a pedirle perdón. A usted y a su madre. Fui injusto. Mi hija ha dicho la verdad. Y sé que las palabras no reparan, pero necesito decirlo. Marta lo miró largo rato. No respondió de inmediato. Finalmente, con una voz cansada pero honesta, dijo: no es a mí a quien tiene que pedírselo. Es a esa niña. Porque cuando los adultos destruyen la confianza, los niños aprenden a mentir. El hombre asintió. Aquella frase lo acompañaría durante años. Días después, Marta volvió a la casa, no como empleada, sino como visitante. Clara la vio desde la escalera. Quiso correr, esconderse, pero algo dentro de ella la empujó a bajar. Se acercó despacio con los ojos húmedos. Lo siento, dijo apenas audible. Por todo. Marta la miró, no sonrió. Pero en su gesto había una ternura silenciosa, la de quien entiende que el perdón no siempre se pronuncia. A veces simplemente se concede con la mirada. Le acarició la mejilla y susurró: aprende a cuidar lo que rompes, niña. No todos los corazones se reparan igual. Y se fue. Esa noche Clara no pudo dormir. Se levantó, caminó descalza hasta el jardín y se sentó bajo el árbol donde solía esconder las cosas que rompía. Allí, en la tierra, aún estaba enterrado un pequeño anillo que había tomado de una de las empleadas. Lo desenterró con las manos temblorosas y lo sostuvo bajo la luna. Era simple, pero tenía una fuerza invisible, como si guardara dentro la memoria de todas las verdades que había negado. Cerró los ojos y murmuró: no quiero mentir más. El viento sopló moviendo las ramas. En ese instante algo cambió en ella. No fue una redención mágica, sino un despertar lento, doloroso y humano. Al día siguiente, el padre la encontró en el jardín dibujando. No eran los dibujos alegres de antes, sino formas más profundas: una casa, un rostro, unas manos juntas. Sin decir nada, se sentó a su lado. Ella levantó la mirada y le ofreció una hoja. «Es tú y yo», dijo con timidez. Él la tomó. En el dibujo las dos figuras estaban unidas por una línea luminosa, algo así como una cuerda invisible. El padre sonrió por primera vez en meses. «¿Qué es esa línea?», preguntó. Clara respondió sin dudar. «Es la verdad. Duele, pero une». El hombre la abrazó, fuerte, casi con miedo de perderla de nuevo. En ese abrazo la casa pareció volver a respirar. Afuera, las flores del jardín, las mismas que ella había destruido, volvían a florecer. El aire olía a tierra limpia, a comienzo. Con el paso de las semanas, la vida siguió su curso. El pasado no se borró, pero se volvió parte de ellos, como una cicatriz que ya no duele, solo recuerda. Clara creció con una nueva conciencia, la del peso de sus actos. Cada vez que miraba sus manos, pensaba en lo que había roto, pero también en lo que había reconstruido. Y el padre, cada mañana, al verla caminar por la casa, sabía que aquel error los había transformado para siempre. No en una familia perfecta, sino en una familia que había aprendido a mirarse con los ojos abiertos. Una noche, Clara se detuvo frente al espejo. Se observó seria. Ya no era la niña de antes. Algo en su mirada había madurado, como si dentro de ella habitara una mujer diminuta que había aprendido a ser honesta. Detrás de su reflejo, por un instante, creyó ver las sombras de las antiguas empleadas sonriendo desde algún lugar del pasado. «Gracias», susurró, «por enseñarme lo que vale la verdad». Y entonces el silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era un silencio de miedo, sino de paz. Afuera, el viento movía las cortinas. En el cielo, las nubes se abrían lentamente, dejando entrar una luz tenue que bañó toda la habitación. Era como si el universo finalmente les concediera un respiro, porque sí, todo había cambiado, y aunque el perdón no borraba lo ocurrido, les había dado algo mucho más valioso: la posibilidad de empezar de nuevo.